Bueno, hiperboloide de dos hojas, tenemos la expresión en pantalla, reconocemos que es un hiperboloide de dos hojas porque tenemos dos términos negativos, siempre igualado a 1, y empezamos a trabajar con las trazas. Cuando reemplazamos x por 0 obtenemos una hipérbola. En esta hipérbola vamos a representarla usando los ejes y y z, y como el menos está en el término correspondiente a y, significa que el eje y va a funcionar como eje conjugado y no lo va a cortar. Sobre dicho eje marcamos raíz de 5 y menos raíz de 5 y vemos qué pasa en el eje z. En el eje z deberemos marcar 1 y menos 1 y desde ahí construimos el rectángulo. Desde el rectángulo marcamos las diagonales para tener las asíntotas que nos permitan ver para dónde podemos graficar y para dónde se van a abrir las ramas de la hipérbola. Y como decíamos antes, como el término positivo es z, tocará a z, los vértices estarán sobre z y desde ahí se abren acercándose a la hipérbola sin que la toquen. Yo hice una rama un poco exagerada, ahora la voy a modificar. Ahí. ¿Sí? Esta es la traza correspondiente a x igual 0, o sea que es la intersección con el plano YZ. Ahora veremos la intersección con el plano XZ, también es una hipérbola, y los vértices también estarán sobre Z. Sobre Z se encontrarán en 1 los vértices, en 1 y en menos 1, y a X o en X deberemos marcar 2 y menos 2 como los extremos de esos segmentitos B que marcamos a un lado y a otro lado y que nos permiten realizar la construcción completa. Una vez más, los vértices están sobre Z y se abren hacia las asíntotas. Guarda que no les cambie la concavidad a ustedes cuando lo hagan con el lápiz en sus hojas. Bueno, acá tenemos la segunda traza. Respecto a la tercera traza, cuando reemplazamos a z por 0, obtenemos menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 5 igual 1. Lo que podemos hacer es modificar los signos, o sea, multiplicar todo por menos 1, y ahí vemos que esto no tiene ninguna solución real, no existe el lugar geométrico. Entonces, cuando z vale 0, no habrá intersección con la superficie. Z es justamente el eje del hiperboloide, porque es el término que tiene el signo distinto. Pero como vemos, no va a tocar, entre comillas, al eje en todos sus puntos. En realidad, los ejes son los que nos dan la estructura, pero no tienen por qué tener intersección con el eje. Por ejemplo, en el caso del hiperboloide de un manto, el eje es el que le da la columna vertebral, pero no hay una intersección, ¿sí? Bueno, acá va a haber una intersección, pero no todo el tiempo. ¿Y cómo vamos a analizar eso? Esto lo vamos a charlar en la clase. Cuando ustedes vean este video, probablemente ya hayamos dado la clase explicándolo. Pero lo que tenemos que pensar es para qué punto o para qué plano sucede que el plano corta a la superficie en un punto, ¿sí? Esto es lo que vamos a hablar en la clase. Para este ejercicio particular, cuando z vale 1, el hiperboloide se ve cortado por el plano z igual 1 en un punto. Miren por qué. Yo puedo cancelar los unos y puedo multiplicar todo por menos 1. Entonces obtengo que la suma de 2 cuadrados me da igual a 0. Esto se da solamente si x vale 0 y si y vale 0. Pero en este punto, en este momento, ¿cuánto vale z? Z vale 1.
Entonces, lo que estamos obteniendo es que si nosotros cortamos el hiperboloide de dos hojas con el plano Z1, la intersección va a ser un punto y el punto es el 0,01. Van a ver después de la clase que si cortan con Z igual -1 sucederá lo mismo y el punto de intersección en ese caso será el 0,0 menos 1. Una vez que nosotros encontramos cuáles son los planos perpendiculares al eje que nos dan los puntos de intersección, a partir de ahí se puede comenzar a realizar el gráfico. Si ustedes miran acá, Z es 1 y Z es -1 en el vértice. Z es 1 y Z es -1 también en el vértice. Entonces, cuando nosotros realicemos el gráfico de este hiperboloide de dos hojas, que quedará una cosita así, ¿sí? Estos vértices serán el 1 y el -1 de Z, porque Z es el eje. Entonces, algo que es interesante de ver es que si cortamos con planos paralelos al XY, puede suceder que no tengamos punto de intersección, puede suceder que tengamos un punto de intersección que sean estos vértices, o si cortamos más arriba, podemos tener infinitos puntos de intersección que son estas elipses. Entonces, si cortamos con planos paralelos al XY, podemos tener diferentes tipos de intersecciones. Para hacer el gráfico, se elige un valor arbitrario de Z que corte a la superficie determinando una elipse, se marca esa elipse y se arranca el gráfico. Ahora lo muestro en el ejemplo. Bueno, primero marcamos los vértices 1 y -1 y desde ahí, como decíamos antes, hacia abajo del -1 y hacia arriba del 1, al ir cortando obtendremos nuevas elipses. Tenemos que elegir algún valor de Z para cortar a la superficie que esté dentro de la extensión de la hipérbola, sea un valor de Z mayor a 1 o menor a -1. Vamos a elegir el número 2. Si reemplazamos a Z por 2, obtenemos menos x cuadrado sobre 4, menos y cuadrado sobre 5, más 4 igual 1, lo que nos da, si hacemos el despeje, menos 3 y todos los términos negativos. Si multiplicamos miembro a miembro por menos 1, tenemos entonces los dos términos positivos igualados a 3. Para poder graficar la cónica yo necesito tener igual a 1, entonces lo que hacemos es dividir miembro a miembro por 3. Al hacer esto, obtenemos x cuadrado sobre 12 más y cuadrado sobre 15 igual a 1. Si en lugar de haber reemplazado a z por 2 hubiésemos reemplazado a z por menos 2, cuando hacemos z al cuadrado obtenemos 4 y volvemos a la misma situación. Entonces, si cortamos a z en 2 o cortamos a z en menos 2, la elipse que tenemos que graficar es la misma. Dentro del sistema cartesiano vamos a trazar los ejes paralelos por menos 2 y por más 2 porque fueron los valores que elegimos y luego vamos a trazar las elipses que hallamos analíticamente antes y que estoy escribiendo ahora en papel para que recordemos los valores que habíamos encontrado. En X tenemos que marcar raíz de 12 y raíz de 15 en Y. Para eso hice las aproximaciones y estoy tomando un cuadradito como unidad de medida para Y y para X lo mediremos con la regla considerando medio centímetro como unidad de medida. Como hicimos en videos anteriores, se toma la medida para un eje. Por ejemplo, tomamos raíz de 15 recién en el semieje positivo de las Y y luego con compás replicamos la medida para el otro lado para que quede lo más simétrico posible.
raíz de 12 en X o en el paralelo a X y menos raíz de 12. Lo mismo en el otro eje auxiliar que está a la altura de Z2. Raíz de 15 para Y, hacia un lado y hacia el otro, tenemos la primera elipse y repetimos todo el procedimiento en los ejes auxiliares que están a la altura de Z2, como recién decíamos. Como será la misma elipse, repito y uso las mismas amplitudes. Ahora vamos a resaltar cuáles son los puntos de corte con los ejes paralelos a Y y con los ejes paralelos a X usando diferentes colores como referencia para comenzar a armar las trazas. Para la primera traza vamos a posicionarnos en el 1 y desde ahí vamos a unir con los puntos de corte con los ejes paralelos a X, hacia los positivos y hacia los negativos. Esa es la primera de las dos ramas de la hipérbola que nos da la traza con el plano XZ. Ahora vamos con la segunda rama, que es en la parte superior. Entonces marcamos los puntos de corte ahí en esa raíz de 12 y bajamos hasta el vértice que es 1. Ahí tenemos las dos partes, las dos ramas de la hipérbola resultante de la primera traza. Haremos lo mismo con el plano IZ. Vamos a cambiar de color y nos posicionamos en raíz de 15 menos raíz de 15 y hacemos la primera rama de hipérbola que tenga vértice en el -1 y que pase por estos dos puntos que acabamos de nombrar. Esta es la primera rama y luego haremos lo correspondiente en la parte simétrica partiendo del +1 y pasando por raíz de 15 y por menos raíz de 15. Cuando uno hace el gráfico de las trazas, lo ideal es hacer la hipérbola hasta llegar a la elipse y no extenderse para que puedan ver dónde empieza y dónde termina. Yo lo exageré para que no piensen que es una superficie finita. Ahora voy a pintar lo que ustedes deberían imaginarse que está delante, ¿sí? Porque la elipse es como todo el hueco y hay partes que están vacías y otras partes que están rellenitas. Entonces estoy pintando lo que ustedes deberían ver adelante y después vamos a elegir solamente la zona correspondiente al primer octante. ¿Cuál es la parte que corresponde al primer octante? Tenemos que mirar dónde X es positivo, Y es positivo, Z positivo. X positivo, Y positivo, Z positivo. Ese gajo es el primer octante. Entonces, si lo miramos desde este centro paralelo, ¿sí? Tenemos X positivo, Y positivo y estamos cuando Z es positivo. O sea que el primer octante es este gajo. Vamos a pintar con un amarillo. Esta parte que se ve por acá adelante es el primer octante, porque está entonces justamente en ese octante, en esa porción donde las tres variables son positivas. Este hiperboloide de dos mantos sigue hacia el infinito, o sea que esto lo podemos extender y toda esta porción, y así extendiéndola sucesivamente, corresponde todo al primer octante, es infinito.